Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, le doy gracias a Dios con todo mi corazón que me esté permitiendo una enseñanza más y empezar con esta epístola de los tesalonicenses, esperando que también Dios me pueda permitir terminarla. Así, bendito hermano y bendita hermana, una vez dándole gracias a Dios por esta bendición y pidiéndole que me permita en todo momento hablar su bendita palabra con denuedo, profundizar cada bendita enseñanza, es por usted. Primeramente por el temor que tengo de que Dios me va a pedir cuentas algún día de todo lo que enseñé, sea bueno o sea malo, porque yo puedo torcer las escrituras para enseñarle un camino que no dejó Dios. Y ahí el problema. Yo le he pedido también a Dios por todo suscriptor, por todo el que va dando un seguimiento, por todo el que daba un seguimiento y ya no lo da, por todo aquel que esté predestinado para que el día de mañana pueda escuchar, ya sea por este medio o por cualquier otro medio, la palabra de verdad. He pedido a Dios por los que se han alejado y ya no escuchan, para que Dios los humille, los traiga de regreso, sin importar cuál sea el conducto, pero que sea santo. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo, habiendo ya orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana, como hemos estado viendo en estas enseñanzas, uno de los mandamientos es dar testimonio, como a nosotros nos dieron testimonio cuando entramos a este bendito reino y a esta bendita riqueza, a esta bendita vida indescriptible. Que usted comparta, y si usted todavía no tiene un crecimiento espiritual, Dios ha permitido enseñar o dejar por este medio de YouTube las buenas nuevas de salvación, para que usted las pueda compartir y las encuentre de la siguiente manera. Las buenas nuevas de salvación para el mundo, La Puerta Angosta, mi consiervo Jan Eduardo Garibay Ramírez. Recuerde que dura 4 horas. Yo le exhorto a que usted ame, a que se siente 1 hora diaria o 2 horas diarias a compartir esta enseñanza, y en el momento que haya alguna duda, si usted no la puede resolver, no dude en llamarnos en el acto, en el momento, para que esa alma no se pierda y pueda ser salva. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 1 de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y hago la introducción. Efesios, Tesalónica, todos estos naciones, aldeas, pueblos que estaban no en Israel, Dios, Cristo Jesús, a Pablo le dio el ministerio de ir a estas naciones llamadas anteriormente por Dios y por el primer pueblo, gentiles o incircuncisos. Recuerde que estos no eran pueblo de Dios, estos eran como usted y yo, no eran pueblo hebreo, no eran de Israel. Recordemos que al primero que se le dio el conocimiento, o más bien, el primero que tuvo revelación de este conocimiento fue Pablo. Cuando Dios lo utilizó para ir con Cornelio a predicarle al primer hombre gentil, que se convirtió él y su casa. Bien, a Pablo se le dio el evangelio de ir a los que no eran pueblo de Dios. Y Tesalónica, porque Pablo empezó su recorrido, por ahí hay algunas Biblias
en donde viene todo el recorrido de Pablo. De hecho, también en la palabra, cuando leemos el libro de los Hechos, podemos nosotros sacar el trayecto que tuvo Pablo en todo el momento que estuvo en la cruz y en todo momento que el Espíritu Santo lo guió todos los días a dar el Evangelio. Tesalónica estaba en el continente europeo y esta aldea estaba en Asia Menor. Entonces vemos el fruto del poder de Dios, vemos también en la bendita palabra las promesas de Dios, que las riquezas y la salvación iban a ser para todo el que creyera, para todos los que entregaran su vida por medio del Evangelio. Y uno de ellos había sido Tesalónica. Acuérdese, bendito hermano, los que han dado un seguimiento, y bendita hermana, que Dios me puso en el corazón seguir con estas epístolas, que son 2, por Efesios, porque vimos a los que han dado un seguimiento, como también este pueblo de los Efesios, que eran gentiles, el fruto que hoy es muy difícil que se dé por estar en la apostasía, pero ahí estaba en pleno auge el Evangelio, la credulidad. Los Efesios vimos que habían alcanzado una estatura ya en donde estaban amándose los unos a los otros. De igual manera, aquí también vamos a ver un pueblo donde Dios trabajó por medio de primeramente de Pablo, y que después estaban ya dando por gracia lo que recibieron por gracia. El poder de Dios, de cómo los transforma, de cómo nos hace seres que éramos animales y cómo nos convierte en seres espirituales. Bien, empezamos con el 1:1. Pablo, aquí se presenta el instrumento que Dios utilizó como autor de esta epístola. Y recordemos lo que dice la bendita palabra, que ninguna palabra, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que todos los hombres que Dios utilizó para dejar este escrito fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo dice en el Evangelio, bendito hermano y bendita hermana, en segunda de Pedro. Dice Silvano, Silvano y Timoteo. Tres varones. Pablo, Silvano, un consiervo, un siervo también de Cristo, y Timoteo. 3 varones que habían alcanzado una estatura espiritual, 3 varones que seguían a Pablo para la obra de Dios. 3 varones que habían tomado su cruz. 3 varones que no se enredaban con las cosas civiles. Hablo un poquito de Silvano y de Timoteo, que bíblicamente tenían el don de ser diáconos. Pero recuerden, no por eso fueron menores que Pablo. Acuérdense que ya vimos en Corintios que sin importar el don, es la estatura o es la bendición. Que no importa el don, que cualquier don nos hace miembros del cuerpo de Cristo, sin importar. La bendición, la grandeza que Dios nos da es alcanzar un don, sin importar cuál sea, apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, no importa. Lo importante es alcanzar ese don, y la grandeza de alcanzarlo la da Dios, el crecimiento. Estos varones eran diáconos, eran mensajeros, ayudaban en la obra, y para poder tener, o para haber tenido en aquel entonces y hoy también esta bendición, se necesitó haber dejado redes, peces, mesas de impuestos, todo, para concentrarse en una obra. Porque tanto Pablo como Silvano, Timoteo, Pedro, Juan y todos los ejemplos que están en la bendita palabra fueron varones consagrados, varones que no se enredaron con los negocios civiles, varones que sirvieron a un Señor, varones concentrados en amar a Dios, en
con todas sus fuerzas y amar al pueblo. Bien, en ese momento que Pablo escribe esta epístola o esta carta, en ese momento que estaba escribiendo, estaban estos 3 varones con él. Ahora, ¿a quién va dirigida la carta? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A la iglesia que sabemos nosotros que no se refiere a una construcción hecha por manos humanas, sino la iglesia, la que Dios vino a hacer en este nuevo pacto, fue la que Jesús profetizó cuando hacían mercader en el templo de sus padres y hacía volcar la mesa de los cambistas, que le dijeron: ¿quién eres tú y qué señal nos das de esto? Él dijo: la señal va a ser esta: este templo va a ser destruido y en 3 días yo voy a edificar un templo. Que hoy es los que hemos alcanzado una estatura, un ministerio y un don. Sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, o sea, que Dios nos esté permitiendo, por haber dejado el mundo, por haber terminado un discipulado, estar practicando la palabra de Dios. Esto quiere decir que en Tesalónica siempre hubo una iglesia. Claro, debe de haber una madre, debe de haber un sustento, debe de haber alguien que se haga cargo. Acuérdense que Pablo era el que llegaba por primera vez a algún lugar donde no estaba el conocimiento del Todopoderoso y de Cristo, y que cuando creían, Pablo se quedaba un tiempo para edificarlos un poco, y una vez que Pablo tenía que ir a otro lugar movido por el Espíritu Santo, entonces se dejaba, pastor, maestro, profeta, se dejaba la iglesia para poder sustentar a los que iban empezando. Y esa iglesia entregaba su vida todos los días para que llegaran a tener una estatura y después dieran por gracia también lo que recibieron por gracia y llegar también a ser templo de Dios, llegar también a ser una iglesia. Bueno, entonces esta epístola va dirigida a las ovejas, al cuerpo que estaba en Tesalonicenses. La iglesia de las en Dios Padre y en Cristo es muy importante, porque un verdadero templo, una verdadera iglesia, tiene a Dios y tiene a Cristo. Y acuérdese lo que le dije la vez pasada en la enseñanza pasada de los Efesios, que para poder tener esta bendición, para poder tener esta riqueza, hay un precio: muerte, santidad, consagración, honestidad, no hipocresía. Para poder tener, acuérdense lo que vimos la última vez en Efesios, ¿verdad? Y todos los que amen al Señor, todos los que anden como Él, tengan el Espíritu Santo, tengan el favor de Dios. Entonces, la iglesia verdadera tiene a Dios y al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es en esta epístola lo que Pablo les desea antes de introducir la enseñanza? Que gracia y paz sean a ustedes. ¿Se acuerda que terminando ayer la enseñanza, hablando de la gracia, ¿qué le dije? Hermano y hermana, los que han leído la Biblia, usted sabe que en la mayoría de las epístolas, siempre al principio, se les desea gracia y paz. ¿Por qué? Yo le digo, yo no comparo la gracia ni con una residencia, ni con un rancho, ni con un yate, ni con un avión, ni con 25 millones de pesos en el banco, por fama, por aplausos. No, no, no. Yo no puedo comparar a Dios con nada. ¿Y sabe qué le deseo yo, bendito hermano y bendita hermana? Que usted tenga la gracia. Esa riqueza que nos trajo Dios con el amor de Cristo inmerecidamente, porque no lo merecíamos, no nos las trajo por obras, sino por fe. La presencia de Dios en nuestras vidas, que es la gracia. ¿Y por qué le deseo yo eso?
antes que cualquier cosa mundana. Porque la gracia, mientras estemos en este cuerpo humano, nos guarda y es el boleto, es el sello para que cuando venga Cristo Jesús nos vayamos a la vida eterna. Y es el poder, el fuego que consume la carne y la mesa del diablo y me da el poder para caminar en el mar. Y aparte, Dios no se compara con nada a lo que se le pueda desear en este planeta Tierra. Por eso, Pablo o cualquier otro varón jamás va a ver en la Biblia, como enseñanzas que deseen y que oren por un trabajo, que oren para que les vaya bien, que oren para que tengan dinero en abundancia. Nunca lo va a encontrar, jamás. Yo, a los que han dado un seguimiento, me permitió Dios subir todos los salmos que hay en el Antiguo Testamento, que son 150 salmos, que tienen muchísimo aprendizaje, que son oratorias y cánticos, que son rogativas. Yo le dije, jamás van a ver que uno de estos varones pedía riquezas terrenales. Y así lo fue. Y así nos los enseñó Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí está. Gracia y paz a ustedes de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, la paz. La paz. ¿Por qué deseo la paz y qué es la paz? La paz es que yo era enemigo de Dios y que Cristo Jesús me vino a reconciliar, vino a quitar la padera intermedia, vino a romper las cadenas del pecado y me vino a reconciliar y a traer una cercanía y a traerme a Dios como a mí, a reconciliarme con Él. Pero para eso fue la cruz. Y me dejó un regalo muy grande y me dijo Cristo, la paz les dejo, la paz les doy mi gracia, voy a subir al Padre para rogar que por mi sangre les dé su presencia, que es la gracia. ¿Para qué, Cristo? Para que no pequen. ¿Y para qué, Señor? Para que Dios sea su amigo, sea su Padre y esté cerca de ustedes. Porque sin la gracia no puede haber paz, porque no es por obras. Yo no puedo sujetarme a los mandamientos de Dios si no es con la gracia. Entonces, cuando Jesús dijo, la paz les doy, la paz les dejo, ejemplo les he dado, es que Él caminó y nos dijo cuál era la amistad, cuál era la reconciliación, cuál era el favor de Dios. Y nos dejó, vuelvo a repetir, la gracia, que es el Espíritu Santo. Por eso empieza la palabra, les deseo la gracia. ¿Por qué? Porque sin la gracia no puedes hacer los mandamientos. ¿Y para qué le deseo a usted la gracia, hermano y hermana? Para que usted practique los mandamientos y no pierda el favor de Dios. Ahora, la gracia viene del Padre y la paz viene de Jesús. Porque Jesús nos dio ejemplo en el cuerpo humano mediante la gracia de su Padre para enseñarnos el camino. Alabados a Dios. Alabados a Dios. Dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Ayer veíamos, finalizando la epístola a los Efesios, como enseñanza, que orando en todo momento, que orando en todo tiempo, que orando por los representantes y orando por los hermanos. Y aquí vemos un varón que nos deja ejemplo del fruto y de los mandamientos, porque ¿se acuerda que veíamos sobre la oración? Que es también para dar gracias, que es también para pedir, que es también, etcétera, en toda oración. Pero en esta oración, Pablo nos enseña que daba siempre, todos los días, gracias a Dios por vosotros.
con los tesalonicenses. Y ahorita vamos a ver, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Pero ¿por qué se daba, o por qué le daba gracias Pablo a Dios? Con gozo. ¿Por qué? Y todos los días. Yo les digo, bendito hermano y bendita hermana, que un siervo tenemos un pacto de una obra. Y la obra es que Dios nos confió ovejitas para que, más bien cabritos, para empezar a trabajar y convertirlas en ovejitas, y esas ovejitas sean convertidas el día de mañana en bueyes que trillen, hablando con simbolismos. Y para poder yo, y yo sé que la vida eterna, que mi crecimiento, que la comprensión de la palabra es si yo estoy dando ese fruto como ministro. Ahora, no hay mayor gozo que ver un fruto de Dios en un instrumento cuando alguien va alcanzando un crecimiento, porque es mi corona de vida, porque es mi pase a la vida eterna. Cuando yo veo que un hermano o una hermana, cuando Dios llegó a su vida por medio de este siervo y mediante 1 año, 2 años de lágrimas, de rogativas, de amor, de reír, de llorar juntos, llegó a tener un crecimiento espiritual, como lo vamos a ver más adelante con los tesalonicenses, pues no me queda más que darle gracias a Dios con gozo por su trabajo que Dios ha hecho en mí y porque me ha permitido dar talentos de oro que me van a llevar a la vida eterna. Por eso, dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, la iglesia que estaba en Tesalónica, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, porque cada que yo oro, cuando oro por cada hermanito y por cada hermanita, pues inmediatamente en mi memoria se viene su cara, en mi memoria se vienen ellos. Y vemos también, bendito hermano y bendita hermana, no crea que la oración de Pablo era: Señor, gracias por los tesalonicenses, gracias por los efesios, gracias por Esmirna, gracias por Tiatira. No. Fíjense bien, era uno por uno. Imagínense cuántos hermanos y hermanas tuvo Pablo. Imagínense, no nada más oraba por ellos, oraba por autoridades, oraba por él mismo. Imagínense el tiempo que se requería para orar. Así como Cristo se levantaba antes del alba para orar 2, 3, 4 horas. Como lo vimos, orar. Como le dije, bendito hermano y bendita hermana, más bien lo dijo Dios por medio, la oración es una riqueza que Dios nos ha dejado. Orar. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Hoy lamentablemente en las iglesias hablan la Biblia y le enseñan a un bebé espiritual la palabra y torciéndola. Para poder llegar a tener este fruto es porque la rama creció, es el discipulado, es porque fueron obedientes. Nadie, un indocto, no puede ser puesto para la obra de Dios. Un indocto es un recién convertido o alguien que está en el proceso de Dios en sus manos, dándole una forma que es el discipulado. No puede. La obra es crucificado. El pacto de ser un ministro y de empezar a practicar los mandamientos de Dios no son puestos por mí. Yo no le doy oportunidad a nadie. Dios es el que dice: este vaso ya lo terminé, ya puede empezar a practicar la obra de amor. Pero los que Dios pone son
los que han cumplido con el pacto de una separación total del mundo, de una consagración a Dios. Yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que el discipulado, cuando yo empecé, esta bendita palabra me fue dando el conocimiento mientras yo tenía hambre y sed de justicia, el cual este conocimiento me fue alejando de la obra de ignorancia que yo tuve por muchos años y que pensé que ese camino era verdadero, pero que con la verdad me fue enseñando lo que tenía que hacer de este lado y lo que tenía que sacrificar. Una vez que mediante la fe, mediante el amor, mediante la mansedumbre, me fue alejando Dios y fue trabajando en mí. Una vez que me dijo, ya no hay un ídolo que dejes, ya lo dejaste todo, ya comprendiste, ya estás fuera del mundo, ya estás crucificado, ahora vas a empezar a practicar para que ames al prójimo. Y esa es la obra. Entonces, no se puede empezar antes. Por eso Pablo estaba tan contento. Por eso Pablo daba gracias. Por eso Pablo y los que estaban con él, Silvano y Timoteo, tenían gozo. ¿Por qué? Porque ya tenían un fruto. Fíjense bien. Acordándonos sin cesar, delante de Dios, en la oración. Y Padre nuestro, fíjate, de la obra. Aquí muy importante, de la obra. Recuerde, bendito hermano, la palabra obra es trabajo. Aquí, por ejemplo, en México, yo conocí o tuve hermanos albañiles que les decía, me decían, hermano, ¿sabe qué? Se estaban discipulando. Voy a faltar unos 3 días, pero me voy a estar comunicando por teléfono para que me den la enseñanza porque voy a una obra. Me contrataron para una obra. O sea, una obra es un trabajo. Y recuerde, hay 2 obras. La que está en el mundo, que me da poder, me da fama, me da riquezas, me da reconocimientos. Y está la otra obra que me da oposición, que me da sufrimiento, pero que me da poder y crecimiento. Y me da cosas espirituales. Ahora, los tesalonicenses, para poder tener esta obra, se necesitó haber dejado la otra obra. No podemos servir a 2 señores. Es como, yo le voy a poner un ejemplo. Yo pongo un anuncio aquí en México para contratar gente para una fábrica mía. Y viene gente y me dice, oiga, yo quiero el trabajo. Y le digo, usted tiene tiempo completo porque lo requiero de tiempo completo. Lo requiero desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Con descansos, pero dentro se le va a dar de comer aquí en la fábrica, con ciertos y la paga es inmejorable, servicios médicos, seguro, prestación, etcétera. Pero, oiga, pero es que tengo un negocio, es que tengo una familia, es que tengo otro compromiso, es que tengo que ir al deporte. No, pues lo siento, yo nada más estoy requiriendo gente de tiempo completo. Entonces, no es para usted el trabajo. Así, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, es el pacto para la obra de Dios. Es de tiempo completo. No podemos servir a 2 señores. A las riquezas y al mismo tiempo a Jesús. No se puede. Hay muchos que lo hacen, pero terminan odiando a uno y sirviendo al otro, y ese es al diablo. Se van con él y terminan odiando la cruz, odiando este camino verdadero. Siguen diciendo que son cristianos, pero engañados. Entonces, aquí los tesalonicenses, como yo le he venido enseñando, en Efesios vimos, siervos, sean obedientes a sus amos terrenales. ¿Se acuerda cuál fue la enseñanza? Hermano y hermana, yo no enseño a un discípulo que tenga que tomar su cruz. No, es un proceso. La palabra lo va separando. Pero los tesalonicenses ya habían voluntariamente tenido ellos un crecimiento y voluntariamente habían dejado la otra obra para empezar con esta obra. Voluntariamente. Ahora, de nuestra obra y de vuestra fe. Porque yo no puedo venir al campo del Señor a trabajar si no creí
en la vida eterna y en las riquezas que me ofrece Dios por dejarlo todo. Como dijo alguna ocasión Pedro y los discípulos: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recompensa vamos a tener? La vida eterna. ¿Veía Pedro y veían ellos la vida eterna? No, no la veían. En la otra obra sí se me da y sí veo. Sí veo casa, sí veo vacaciones, sí. Pero en esta obra, no. Por fe, lo dejé todo. Como en Hebreos capítulo 11 nos habla de que los ejemplos que pone Dios en ese capítulo, uno de ellos que me impacta a Abraham, otro de ellos que me impacta a Moisés, que ellos tenían una obra, sobre todo Moisés, una obra que le daba riquezas. Y él, cuando se le presentó Dios, despreció la obra del dinero y prefirió irse a padecer con el pueblo de Dios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la fe. La fe es dejarlo todo por una esperanza viva, por una vida eterna. Entonces, por esto este pacto se llama pacto de fe, ¿verdad? Porque la fe es dejarlo todo, dejarlo que aquí recibo algo a cambio y esperar una promesa divina. Entonces, de la obra de vuestra fe. Ahora vamos a ver cuál es la obra y cuál es el trabajo. Ponga atención. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesús. Fíjense cuál es la obra. La obra de un profesionista, arquitecto, ingeniero, carpintero, un oficio, albañil. ¿Ese es amor? Ese no es amor. La obra de amor es el dar mi vida para hacer luz, el dar mi vida para hacer sal, el dar por gracia, el ir a salvar gente, el ir a la laguna con salvavidas y con una barca. Ese es el amor. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, para dar por gracia. Y para poner la vida necesité haber sacrificado, crucificado absolutamente todo lo que me quita el tiempo de poder consagrar mi vida y poder servir a Dios. Así que los tesalonicenses ya habían alcanzado este trabajo, esta obra. Y yo le digo, ningún perezoso va a ir a la vida eterna. El reposo que Dios ofrece es para los que trabajaron. Como Dios trabajó 6 días y luego se fue a reposar al 7º. Como Jesús, una vez que terminó su obra, dijo: Señor, exhumado es, ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir aquí. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Por eso venga y adore a Dios, por eso venga y alabe a Dios, por eso estime todo como basura, toda la obra, venga a las manos de Dios. Como los efesios, como los tesalonicenses, que ya estaban sentados en los lugares celestiales. Bueno, entonces, por eso se gozaba Pablo. Yo también, me ha permitido Dios, aunque estemos en los tiempos de apostasía, deleitarme y gozarme, sí, porque tengo poquitos hermanos y hermanas que están en la cruz, que están en amor, que están sirviendo, que están muertos al mundo, y que yo sé que ese es mi pase a la vida eterna. Y sé, y me gozo y le doy gracias a Dios porque el trabajo lo hizo Dios. Y me da ánimo de seguir adelante porque sé que tengo a Dios y que Dios me está utilizando y que hay un fruto. Bueno, entonces dice: del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Fíjese bien, y de la constancia. Ahora, ¿qué le he dicho yo? Bendito hermano y bendita hermana, que la obra debe de ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, llegó Cristo y me fui. Todos los días, como dice la palabra del mayordomo:
que bienaventurado el mayordomo y fiel, el cual puso el Señor en su casa, y que cuando venga le halle así, cuidando su casa, dando de comer a tiempo y fuera de tiempo. Pero hay otro mayordomo también que se sienta a beber y a golpear a sus consiervos, el mayordomo infiel. Entonces, esta bendita obra de amor es constante, es todos los días. ¿Por qué? Porque la esperanza y la vida eterna, como le vuelvo a repetir, porque habla de una esperanza, la esperanza y la vida eterna es únicamente para los que padecieron juntamente con Cristo Jesús. Es únicamente para los que lloraron con Cristo Jesús, para los que se desvelaron, para los que rogaron, para los que suplicaron, para los que amamantaron, para los que lavaron pies, para los que fueron luz, para los que fueron sal, para los que no dejaron de trabajar todos los días constantemente. Esa es la esperanza. Este es el camino a la vida eterna. Por eso Jesús dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Ejemplo les he dado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me sigue tendrá vida eterna. ¿Verdad? Concordamos, bendito hermano, para que no lo engañen. Bueno, fíjense, vuestra constancia, fíjense, en la esperanza. Por eso Hebreos 1, ¿verdad? Que dice, y lo dejaron todo porque tenían puesta la mirada en el galardón. Y esto es el creer, ¿no? Porque yo me acerco hoy a cualquier cristiano y le digo, ¿tú crees en Cristo? ¿Crees en él? Sí, yo creo. Ah, pero ¿por qué lo niegas con tus obras? Eres incrédulo. No es cierto, no te engañes a ti mismo. No es el oidor. Porque el oidor se engaña a sí mismo, sino el hacedor. El que cree es el que dejó todo. El que cree es el que está trabajando en la obra de Dios. En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¡Ah! ¡Qué importante! Primeramente, un representante tiene el don de Dios de poder conocer a las ovejas que Dios nos ha dado libre albedrío, a los ángeles y a los seres humanos, para que voluntariamente elijamos la puerta ancha o la puerta angosta, para que elijamos los deseos temporales y engañosos o elijamos la cruz y el padecer por fe. Y aquí entra el libre albedrío. Aquí entra la elección. Aquí entra, por ejemplo, un ejemplo con el libro de Ruth y Orfa y Noemí. Porque esa enseñanza tan divina de Ruth data de Dios, una profecía del Espíritu Santo que es Noemí, el cual vino a la tierra, el cual vino por dos moabitas, que las moabitas representan los que éramos gentiles, como los tesalonicenses, como los efesios, como yo, y que vino a sacarnos de Moab para llevarnos a la tierra donde había trigo, donde había y estaba Dios, y los había visitado, y era una ciudad que no conocía. Y ahí vemos la elección. Orfa y Ruth fueron llamadas, recibieron el bautizo simbólicamente porque salieron de Moab. Porque al momento en que dejaron casa y empezaron a seguir a Noemí, representa el salir del mundo y empezar un discipulado. En el trayecto, Noemí les estuvo insistiendo que regresaran atrás, porque Dios va a permitir al enemigo que nos esté incitando con deseos carnales para regresar para atrás. Y hablaba de casa, hablaba de una familia. Noemí, regresen a la casa, yo no tengo para darles una casa, yo no tengo para darles otro marido, y aquí vienen las pruebas. Orfa se despidió, son los que eligieron regresar al mundo. Y Orfa regresó a Moab, que significa lugar de fornicación. Y Ruth le dijo, no me digas que te deje ya, porque yo he decidido caminar contigo. Tu Dios va a ser mi Dios. Tu tierra va a ser mi tierra, y donde tú mueras yo moriré.
Amén, gloria a Dios. Y vemos a Ruth cómo sale de Moab y llega a la tierra de Jerusalén, a la era de Boz, en donde había grano, en donde había comida, etc. Entonces, Dios nos ha dado libre albedrío únicamente a dos creaciones suyas, ángeles y seres humanos. ¿Qué es libre albedrío? Que nos ha dado una voluntad propia para escoger entre el bien y el mal. Alguna ocasión, aprovechando la oportunidad para profundizar estas enseñanzas, yo escuchaba que le hacían una pregunta a algún pastor hace tiempo, y no a uno, porque esta pregunta se la han hecho muchos, y no saben qué responder. Que les decían, ¿por qué Dios, siendo todopoderoso, siendo un ser creador de los cielos y de la tierra, y que todo lo hizo perfecto, ¿por qué no nos creó perfectos? ¿Por qué tuvimos que pecar? ¿Por qué no hizo una creación perfecta? Y no supieron responder. Bien, yo voy a ponerme como Dios. Y voy a decir, voy a crear un robot que me obedezca como un celular. Un celular es un robot, es una inteligencia artificial. Yo, cuando he comprado algún teléfono de la tecnología que hoy hay, me obedece a todo lo que le mande. Me obedece. Pero no tiene sentimientos. Me obedece no por elección. Me obedece porque es un robot. Ahora, si Dios hubiera hecho robots, no hubiéramos fallado. Pero Dios nos dio un libre albedrío que es una conciencia de decidir y de escoger amarlo voluntariamente. Porque imagínese qué prefiere usted, tener dos hijos, una niña y un niño obedientes, que no le den nunca ningún problema, pero que sean robots. O prefiere un hijo que voluntariamente le dé un abrazo y un beso por decisión propia. Entonces, Dios así nos hizo, para que nosotros elijamos y tengamos una elección. Y no hay más que dos caminos, el bien y el mal, la puerta ancha y la puerta angosta. La puerta angosta, cuando se elige la cruz y el camino de Cristo, es por fe. Y la otra, porque el otro Señor lo que ofrece es sin fe. Porque el otro Señor te da. Este de acá te promete sin ver, que es la esperanza. El otro te da aquí. Tú trabajas y te da. El otro no. La vida eterna. Entonces, ahí ven, porque conocemos. Ahora, un representante debe de conocer perfectamente una oveja de quien eligió la cruz y de quien no la eligió. Porque muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Y así como Efesios y los tesalonicenses, Pablo y los que tenían un crecimiento espiritual sabían por los hechos, por la obra, lo que decidieron. Y de igual manera, yo le digo, aquí alguna ocasión, en el tiempo que Dios me ha permitido, alguna ocasión llegó un hermano, otro hermano, una hermana, diciendo, hermano, he dejado todo, vengo a entregarme a Dios. Y entonces en ese momento conocí su elección. Conocí que prefirió la cruz, conocí que en su corazón dejó todos los ídolos y escogió caminar con Cristo. Entonces, para poder llegar a este tamaño, yo le dije que primeramente necesito que Dios me hable durante un año, año y medio, con constancia. Y una vez que yo fui haciendo, que yo fui dejando, que yo fui muriendo, entonces la iglesia o el representante que me está dando la palabra puede ir conociendo cómo ese varón o cómo esa congregación va dejando el mundo y vamos conociendo que ellos creyeron por fe y eligieron este camino. Porque conocemos, hermanos amados. Ahora,
Hermanos amados, como le vuelvo a repetir, yo no puedo amar a cualquier hermano. Yo voy a amar a quien se deje lavar los pies. Yo voy a amar a quien venga para poderle dar mi vida. Porque al necio yo no lo puedo seguir al mundo para poderle amar. Allá abajo no lo puedo amar. Entonces, cuando dice amados de Dios, es porque el amor de Dios es que no nos ponga un velo. El amor de Dios es que no nos quite y nos cierre el tercer cielo de las bendiciones que necesitamos todos los días. Entonces, estos como ya habían decidido y ya habían elegido, tenían las bendiciones de Dios. Amados de Dios, conocemos vuestra elección. Aquí está el libre albedrío. Aquí está la puerta ancha y la puerta angosta. Aquí está que a nadie se le debe de rogar. A nadie se le puede decir, ándale, y obligar. No, rogar sí, perdón, pero a nadie se le debe de obligar. Obligar. Porque voluntaria, yo no puedo obligar a que un hijo me ame. No lo puedo obligar. Él, voluntariamente va a decidir su elección. Dice en el versículo 5, fíjese bien, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben, cuál fuimos entre ustedes, por amor de ustedes o de vosotros. Ahora, fíjese bien, porque nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente. ¿Qué le dije? Bendito hermano y bendita hermana. El evangelio es de Mateo Apocalipsis. Es el verbo de Dios. Es lo que vino a enseñar Jesús. Ahora, esta enseñanza, cuando creí en la primera y fui resucitado, esto me fue sacando del mundo, como se lo acabo de repetir, poco a poco. Y cuando dice aquí, bendito hermano y bendita hermana, que este evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, recuérdense de la parábola de la semilla del sembrador, que la semilla representa la palabra, el evangelio. ¿Qué dice? Que mucha semilla cayó al lado del camino. Vinieron las aves, otra cayó en camino duro y que poca llegó. Ahora, aquí vemos esta semilla, esta palabra, que es la cruz, que es el pacto de una muerte, que es una entrega total, que es una esperanza viva, que es un camino nuevo, que es una sabiduría que yo no conocía. El fruto es por una obra. Yo no puedo decir que soy cristiano si no tengo una obra. Yo no puedo decir que el evangelio causó un fruto si no tengo una obra. Los tesalonicenses tenían una obra ya, como los efesios. Entonces, ahí sí podemos ver que este evangelio no llegó en palabras solamente, como llegan muchos. Palabra y luego arrebata a Satanás y se les olvida. No llegó en palabras, sí, solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. Bien. El evangelio y esta palabra, cuando me va dando el mandamiento y me va diciendo que tengo que ir sacrificando los ídolos y los caminos y lo que yo tenía, cada vez que yo voy practicando el mandamiento, me va dando un crecimiento y me va llenando el vaso de agua, me va llenando del Espíritu Santo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero la fe es por obras y las obras es ir dejando el mundo para que pueda yo amar a Dios y amar a mi prójimo, como le he venido diciendo y como lo estamos profundizando ya con la palabra. Si no llegó esta palabra, este evangelio, también llegó en poder, en el Espíritu Santo. Espíritu viene con E mayúscula y en plena certidumbre. Porque, ¿quién es el que me enseña? ¿Quién es mi luz? ¿Quién es el que me revela la verdad? ¿Quién es el que me da la certeza de este camino?
el Espíritu Santo. Pero hay un precio para tenerlo. Primero la acción y luego la bendición. Y los tesalonicenses habían creído en la locura de la cruz, que para muchos es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Como bien saben, cuál fuimos entre vosotros por amor de ustedes. Ahora, aquí está diciendo, como ustedes saben, hermanos míos, cómo fuimos entre ustedes. Dimos nuestras vidas con el Espíritu Santo, les enseñamos, no los desamparamos, los alimentamos con leche, luego con alimento sólido. Se quedó una señora con ustedes, que es la iglesia, se quedó todos los días a servir, pero para que le den gloria a Dios, porque a final de cuentas la fidelidad y el agradecimiento a Dios es una obra. Bendito hermano y bendita hermana, como yo ya le he dicho, ¿verdad? Pablo está diciendo, recuerden hermanos que nosotros llegamos con una barca y con salvavidas cuando se estaban ahogando en una laguna. Recuerden hermanos cómo con amor los sacamos de la laguna, cómo los llevamos con el doctor y cómo los sanamos. Recuerden hermanos que ustedes son fieles y me da gozo porque ahora ustedes ya tienen una lancha y están ya en las lagunas sirviendo. Amén, gloria a Dios. Dice en el versículo 6, y ustedes vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Fíjense qué hermoso. Le acabo de decir de la laguna del arca. ¿Para qué fui sacado? Para imitar, para ir con una lancha, para ir con salvavidas. El primero que vino a hacer esto fue Cristo, fue el Señor, fue el Salvador. ¿Y cómo nos salvó? Con su vida. ¿Cómo voy a salvar yo? ¿Cómo voy a poder? Con mi vida. ¿Cuál es mi vida? Morir al mundo y entregársela a Dios para hacer luz, para ser un instrumento, para ser constante, para estar crucificado, para estar en los negocios del Padre. Ahora, veniste a ser imitadores de mí. Me vinieron a imitar a mí. ¿Qué veíamos en Efesios? ¿Se acuerda? ¿Qué dijo al último, en la última enseñanza ayer? Y les mando a Tíquico para que les dé y les enseñe lo que yo hago, mis obras, para que les diga. ¿Se acuerda qué le decía ayer? Que un representante debe de poner ejemplo, porque si yo voy a caminar en vidrios y le voy a decir a alguien camina, le tengo que enseñar. Entonces, estos estaban siendo imitadores de Pablo, y Pablo ¿a quién imitó? Al Señor. Al Señor. ¿Cuál es el Señor? Cristo. Ahora, dígame usted qué hizo Cristo todos los días. Todos los días. Si ha leído usted Mateo, Lucas, Marcos y San Juan, ahí está la vida de Cristo. Ahí está lo que hacía lunes, martes. Jamás tuvo vacaciones, jamás estuvo en el mundo, jamás estuvo trabajando para que recibiera dinero a cambio. ¡Nunca! Siempre estuvo en la obra de Dios. Así fue Pablo, así fue Pedro, así fue Juan, así fueron los que creyeron, así fueron los efesios, así fueron los tesalonicenses, y así son hoy los contados que quedamos en el planeta Tierra y los que hemos creído. Porque la mayoría de los cristianos hoy me dan horror, hermano y hermana, del engaño en que están, sirviendo a otro Señor, menos amando, menos dando testimonio, menos dando sus vidas todos los días, menos padeciendo por el Evangelio. Entonces, los tesalonicenses, por eso Pablo daba gracias, Pablo estaba gozoso. Dice, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Ahora, ese fruto solamente puede ser con el Espíritu Santo. La obra de Cristo y la obra de Dios y la obra de un hermano. Yo le digo aquí, mi hijo me imita, mis hermanas me imitan, todos los días hacemos lo mismo. Pero ¿quién es el que
¿De quién es el fruto? De Dios y del Señor. Dice, recibiendo la palabra, fíjese bien, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora, cuando alguien llega con la palabra, Satanás, llamado el opositor, hay la tribulación, para no creer, porque el trabajo de Satanás es atribular, siempre. Le pongo algunos ejemplos. En el libro de los Hechos, cuando Pablo llegaba a algún lugar con los gentiles a hablar la palabra, llegaba la secta de los fariseos, la herramienta del diablo, que se jactaban de conocer a Dios y hacían gran disturbio y metían dudas y tropezaban y echaban a perder muchas veces el trabajo de Dios por medio de Pablo. Eso está ahí en el libro de los Hechos. Algunos creían, pero otros que querían creer, no. Entonces, de igual manera, cuando Pablo llegó aquí, había oposición, había tribulación, como siempre. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, no creas en esa locura. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo no? Tú eres, el camino es este, como hoy también. A mí me ha pasado, ¿verdad? Cuando Dios les dice cuál es el verdadero camino, cuál es la cruz, hay mucha tribulación. Llegan otros disfrazados de ángeles de luz a decir, no, Dios es amor, no, Dios no te habla de una cruz, no, Dios no te habla de parecer, no, Dios es amor, y engañan a la gente. Entonces fíjense bien, a pesar de todo eso, los tesalonicenses creyeron más en la verdad que en la mentira, porque la verdad está en la Biblia y lleva un fruto. Por eso dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, recibieron la semilla, recibieron a Cristo, recibieron el bautizo y, fíjese, con gozo del Espíritu Santo. Hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y quiero decirle que la mesa del diablo trae alegría pasajera. Como dijo Cristo, la paz que yo les doy, la paz que yo les dejo, no es como la que da el mundo, no es de riquezas, no es de alegrías temporales. Pero yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando iba yo a la playa, iba de vacaciones, ¡ay, qué gracias, qué rico! Pero es muy diferente eso al gozo. El gozo, yo estando en el mundo, jamás lo pude sentir. Porque el gozo viene por la presencia de Dios. Y no importa en dónde esté, en una cárcel, latigueado, padeciendo, no importa. Tener a Dios da gozo en cualquier situación. Se lo digo. Cuando estos varones estaban en cárceles, después de ser azotados, cantaban cánticos. Estaban con gozo, con grilletes, latigueados, perseguidos. ¿Por qué? Ese es un fruto que da Dios dentro de nosotros. Un gozo. Alabado sea Dios. Dice, creyeron en gran tribulación, recibieron la palabra y comprobaron el gozo. Si quiero decirle referente a esto, bendito hermano y bendita hermana, mire, cuando Dios a mí me llamó, me tuvo que humillar, porque el catolicismo que yo llevaba era muy arraigado y yo estaba muy ciego. Me tuvo que humillar para blasfemar contra lo que yo creía en ese momento, de por qué, si había sido fiel en el catolicismo, por qué me estaban permitiendo ese sufrimiento y ese horror que yo sufrí en su momento. Y eso que Dios me permitió fue para dejar la ignorancia y en esa angustia donde yo no encontraba la salida, en esa amargura, en ese lugar horrible, cuando creí en la palabra y recibí el Espíritu, créame que se quitó la amargura, se quitó
el horror, y aunque todavía estuve alejado de mi familia por años, jamás volví a sentir esa amargura y ese dolor, esa desesperación, antes de que tuviera el Espíritu Santo. Alabados a Dios. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, hay que cuidarlo con temor y temblor. Hay que cuidar este bendito don. Hay que cuidar esta bendición que Dios nos dio por medio de Cristo, no contactándolo, no siendo incrédulos, sino abundando más y más en el amor. Entonces, con gozo, dice, y acuérdense, los tesalonicenses ya estaban en una obra. Y aparte también quiero decirle que cuando yo tomé mi cruz, cuando yo decidí dejar todos los ídolos, cuando yo decidí servir a Cristo y amar a mi prójimo, fue con gozo. No fue con pesar, ay, tengo que dejar esto, tengo que dejar el... No, fue con gozo. Dice, fíjense bien lo que dice el 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Fíjense el crecimiento que habían tenido ya los tesalonicenses. Ya estaban practicando el amor, como los efesios. Ahora, estos ya habían sido ejemplo para 2 aldeas en Asia Menor que estaban cerca de ellos, que era Macedonia y Acaya. O sea que ya llevaban el evangelio, hermano y hermana. O sea que ya lo habían dejado todo. Y recuerda una cosa muy importante. ¿Cómo debe de predicar un verdadero siervo? Con ejemplo. Ese es el testimonio. No decir, tengo carne, tengo familia, Dios me ha bendecido. Eso no. El testimonio es decir, hermano, camino en el mar, estoy crucificado, no milito ni me enredo en las cosas civiles, soy un ángel, soy un ministro, con ejemplo todos los días. Como, vuelvo a repetir, recuerde cuando Pablo dijo, ¿verdad? Les mando a Tíquico para que dé testimonio de mí, para que sepan mis obras, para que sepan lo que hago, ejemplo, porque los fariseos no predicaban con ejemplo, los fariseos predicaban y ponían cargas pero no las llevaban, eran hipócritas, como hoy hay muchos que se disfrazan y enseñan el camino y quieren, pero no llevan las cargas. Entonces, habían sido ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Mira, hermano, yo dejé toda mi vida y yo ya estoy consagrado a Dios, hoy estoy consagrado. Entonces, ese es el ejemplo en el que dice aquí, de tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ahora, también creyeron, porque claro que yo voy a creer, si alguien me dice, ven, tienes que caminar en el mar, no, pero si veo a alguien, voy a creer y voy a decir, sí, pues si lo estoy viendo. Entonces no es importante, bendito hermano y bendita hermana. Dice, bueno, bendito pueblo de Dios, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Pues gracias a Dios ya me está permitiendo empezar con esta epístola. Si Dios lo permite, bendito hermano y bendita hermana, mañana continuaremos con esta epístola. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.